cosas, esta tarde se difundió la información de un hackeo por el cual habrían obtenido documentos y comunicaciones internas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo sé, este video te resultará un poco confuso al inicio, y sé que te preguntarás a qué nos referimos cuando decimos que México perdió una guerra de la que nadie ha oído hablar. Posiblemente, el título te será confuso y controversial, pero lo que verás y aprenderás a continuación es cierto, además de que es conocimiento que la opinión pública debe conocer para poder conducirse con seguridad en el mundo digital de hoy. Todo esto lo podrás corroborar por ti mismo al finalizar el video. Antes de ir de lleno al tema, quiero que tengas en mente 5 cosas principales. El tema de ciberseguridad y ciberespacio, el desarrollo e innovación militar del futuro, la informática militar mexicana, el hackeo cibernético que recientemente sufrieron las Fuerzas Armadas mexicanas a finales del año 2022. Por último, los dominios de las guerras y una pequeña parte de su historia. Esta parte es muy importante para que comprendamos por qué este tema es tan importante y tan controversial. Ahora sí, la razón por la que decimos que México ha perdido la guerra 5C o guerra cibernética se debe al motivo de que el personal con capacidades informáticas avanzadas logró acceder a cientos o miles de documentos confidenciales y oficiales del Ministerio de Defensa mexicano, siendo el ejército mexicano de los pocos que han sufrido ataques graves a su infraestructura digital. Para que te des cuenta de lo grave que es un ataque cibernético, debemos entender la historia y evolución de las guerras a través de la evolución de la humanidad. El primer tipo de guerra o conflicto en todo el mundo comienza desde las primeras civilizaciones antiguas, que buscaban expandir, conseguir recursos y lograr sus intereses. Como no había mucho desarrollo tecnológico, este fue el único método de combate durante siglos. Hablamos del primer dominio de la guerra: tierra. Conforme evolucionaba la guerra terrestre, grandes imperios en su época descubrieron innovaciones tecnológicas y con ello descubrieron el poderío que les otorgaban sus buques navales, y las capacidades de expansión y estrategias llevaron a que esta introducción tecnológica diera paso a un nuevo tipo de guerra. Al igual que en tierra, el armamento naval y sus tácticas han evolucionado para poder tener el control de grandes extensiones de terreno y con ello presumir el poder militar de una nación. Hablamos del segundo dominio de la guerra: agua. Más tarde, a inicios de la Primera Guerra Mundial, y con la introducción de una nueva tecnología, mejor conocida como avión, primeramente usado con fines de reconocimiento, pronto los tripulantes de estas nuevas máquinas de guerra llevaron consigo sus armas y fusiles, dando paso a un nuevo tipo de conflicto. Esto permitió a los aviones evolucionar como herramientas militares, creando un inmenso catálogo de usos y tipos, que hoy en día podemos encontrar en las fuerzas aéreas de todo el mundo. Aquí introducimos el tercer dominio de la guerra: aire. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la década de los 50, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una guerra con el fin de hacer del espacio exterior un nuevo campo de batalla de estas dos naciones. El suceso más conocido se le conoce como la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, donde se planteó la idea de una iniciativa de defensa estratégica en donde se planeaba defender a los Estados Unidos de un ataque nuclear soviético con una serie de satélites militares y demás tecnologías espaciales. Aunque en 1967 se firmó un acuerdo donde solo se permite el uso pacífico del espacio con fines de investigación científica y desarrollo de nuevas tecnologías espaciales sin armas, obviamente sabemos que ambas naciones hicieron caso omiso y no cumplieron con su parte. Hablamos del cuarto dominio de la guerra: el espacio. Por último, lo más reciente y novedoso es el ciberespacio. Catalogado como el quinto dominio de la guerra moderna, es tan importante como los 4 anteriores, si no es que más. El ciberespacio está conformado por una amplia gama de tecnologías de la información, sistemas informáticos digitales, además de la información que contienen, sumado a que todo esto está englobado a Internet y a redes de comunicación de última generación y sus respectivos servidores. Esta tecnología digital aún no tiene leyes ni normas que la regulen, ni barreras que establezcan lo que está bien o lo que está mal. Dado a recientes incidentes de desinformación, ciberataques, espionaje y recopilación de información, entre otro tipo de amenazas, es gracias a esto que decenas de gobiernos han invertido fuertes sumas de dinero en su infraestructura cibernética, en su protección y el desarrollo de varias medidas de seguridad, asimismo como planes de qué hacer en caso de un ataque y respuesta ante emergencias. Con la entrada de la nueva tecnología de comunicaciones 5G, que es hasta 24 veces más rápida que la 4G y con mayores capacidades de almacenar información, el ciberespacio se ha vuelto un escenario complejo que debe ser protegido a toda costa, y en el medio militar debe ser lo más efectivo posible, además de novedoso. Tal fue así que cuando Lockheed Martin incorporó su tecnología 5G.1000 en sus aviones F-35
F-35 Lightning II, se debió tomar en cuenta la protección de estos sistemas para que no se pudiera afectar al software militar de comunicaciones, y mucho menos interferir en los sistemas de los aviones, y eso si hablamos en materia aérea. Aún falta la infraestructura terrestre, naval y espacial. Aerocraft A7 Group tampoco se quedó atrás, y desde el año 2021 viene haciendo hincapié en la importancia de estas nuevas tecnologías aplicadas al campo militar y de defensa, y sobre todo aplicados en materia de aviación militar. En nuestro anterior video sobre el F-35 Lightning II, concluimos que las guerras ya no serían como antes, de lanzar bombas y misiles a diestra y siniestra, como en la Segunda Guerra Mundial por ejemplo, sino que se utilizarían sistemas electrónicos y digitales avanzados para realizar ataques de alta precisión, tomando en cuenta el uso de nuevos sistemas de comunicaciones basados en sistemas informáticos y tecnologías de la información conectados a redes de internet, que le permiten al avión el poder transmitir, leer, almacenar y compartir información de manera rápida, en el nuevo dominio de la guerra moderna, es decir, el ciberespacio. Reafianzamos este concepto 4 meses después cuando subimos otro video donde mencionábamos la incorporación por parte de Lockheed Martin de tecnologías de comunicaciones de nueva generación 5G. Para tener una red de comunicaciones de este nivel, debes de tener la capacidad de defenderla de terroristas y amenazas informáticas. Y es por eso que en aquel entonces llegamos a la conclusión de que el ejército o país que no realizara inversiones o ajustes en esta nueva materia de defensa quedaría rezagado y posiblemente perdería las guerras del futuro y se vería expuesto a varias amenazas cibernéticas críticas, vulnerándose toda su información. Desafortunadamente, en septiembre de 2022 tuvimos la confirmación y demostración de nuestros análisis cuando piratas informáticos lograron entrar con ayuda de personal militar a los servidores del Ministerio de Defensa mexicano, mejor conocido como Sedena. La noticia fue global e impactante, que puso en duda la fiabilidad de los sistemas informáticos militares mexicanos y permitió a otros países hacer cambios y mejoras para sus infraestructuras digitales. El gobierno y Fuerzas Armadas mexicanas no fueron las únicas víctimas de este grupo de piratas informáticos, ya que también lo fueron países como Chile, El Salvador, Perú y Colombia, demostrando una vez más cuánta razón teníamos al tratar el tema de las guerras del futuro en el ciberespacio. Los hackeos a los países anteriormente mencionados son un ejemplo de ello. Como puedes observar, las guerras silenciosas cibernéticas, de las que casi nadie ve ni escucha, son muy diferentes pero no por nada menos importantes que las guerras convencionales. Sin embargo, dejando de lado este tema, ¿cómo fue posible que hackers pudieran acceder al pleno corazón informático del ejército y del gobierno mexicano? Para eso debemos analizar ciertos aspectos claves que vamos a mencionar: la infraestructura y las políticas presupuestarias en materia de defensa. Se sabe que en materia de defensa es algo en lo que México no invierte sus recursos, por considerar la defensa del país como un gasto innecesario, según el Congreso y la Cámara encargada del sector de defensa. México es un país neutral, sin políticas bélicas hacia otros países, y según sus dirigentes, al ser México un país pacifista y sin enemigos externos, no se debe invertir en el ámbito militar y en su desarrollo. Esto ha quedado demostrado en las estrategias militares de seguridad mexicanas, y más aún en carencias de equipo y refacciones para sus fuerzas armadas. En especial, la que más ha sufrido de esta serie de pensamientos poco críticos y muy desobligados ha sido la defensa aérea mexicana y la encargada de garantizar su seguridad, es decir, la Fuerza Aérea Mexicana, pues esta carece de equipos aéreos, de instalaciones bien equipadas, de mayor cantidad de tecnologías de última generación y de refacciones para sus aeronaves. Desafortunadamente, incluso se ha llegado a saber que carecen de combustible para que sus aviones vuelen y realicen las tareas de defensa aérea y adiestramiento. Y si la defensa aérea, que es crítica para la seguridad nacional mexicana, es ignorada a ojos de todo el mundo, ¿qué será del ciberespacio, que es aún más crítico, vulnerable y delicado? Otro factor clave que detectamos es qué hacen y quiénes y de dónde salen los informáticos militares de México. A finales del año 2023 se tiene registro de que los únicos militares que poseen capacidades en las áreas técnicas de informática militar son los oficiales graduados de la Escuela Militar de Transmisiones y de la Escuela Militar de Ingenieros. Las especialidades que este personal estudia en estos planteles militares mexicanos son áreas de computación, informática, comunicaciones y electrónica. Con más de 4 años de preparación militar, posteriormente son destinados a las diversas regiones y organismos militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por motivos de confidencialidad
confidencialidad no podemos contarte detalladamente sobre cada una de sus funciones, pero lo que sí te podemos comentar sobre lo que hacen va desde la seguridad cibernética, gestión de redes y de sistemas, operaciones en el ciberespacio, comunicaciones, formación y capacitación. Por último, la educación militar general de todo el personal. En plena era digital del 2023, la población mexicana en general no cuenta con una cultura de ciberseguridad seria que le permita tomar las decisiones correctas con respecto a la protección de sus dispositivos digitales. Por lo tanto, no es que generalicemos, pero una gran cantidad de personal militar de México no es consciente o no era consciente hasta el momento del incidente de los riesgos a los que diariamente se exponían. Asimismo, una serie de malas prácticas, falta de cuidado en los equipos y desinterés por la seguridad informática por parte de los encargados de la misma y del personal en general puede que hayan sido otros factores clave para que pudieran acceder al seno de los servidores mexicanos, y tampoco se descartan posibles filtraciones desde dispositivos no oficiales. Estas filtraciones, por muy pequeñas que parezcan, pueden ser causantes de situaciones críticas y muy delicadas que a largo plazo son muy costosas y ponen en riesgo la seguridad nacional. A raíz de este suceso quedaron expuestos miles de documentos militares de México, dejando todo al descubierto. Aunque se pueda decir, bueno, fue solo un simple hackeo, no es solo un simple hackeo. Y es que este incidente, si se le puede decir así, ha sido un fuerte llamado de atención para que todos realicemos mejoras en el uso de nuestros dispositivos electrónicos. Nos incluimos. Como podrás observar, si esto les ha pasado a ejércitos, porque México no ha sido el único, ¿qué podemos hacer nosotros quienes estamos aún más expuestos a estos riesgos informáticos día con día? El ciberespacio sigue siendo subestimado por muchos y ha sido tomado en cuenta por pocos. Las consecuencias del ataque cibernético al ejército mexicano es una muestra de las consecuencias de no tomar en serio este nuevo dominio de la guerra moderna, y con el tiempo estos ataques serán más críticos y mortales conforme la tecnología avance. Si bien el ciberespacio y su infraestructura son muy costosos, a la larga será el estándar de toda la civilización y de todos los ejércitos. El que no realice inversiones en esta materia quedará rezagado y será derrotado fácilmente, como fue visto en septiembre de 2022. Actualmente las actividades en mejora de los sistemas informáticos militares han tenido cambios drásticos y han recibido fuertes inversiones a nivel global. Desconocemos a la fecha qué actividades de mejora y qué planes han realizado en México para preservar la seguridad de sus ciberespacio y de sus sistemas y redes de comunicación. Pero una cosa es segura, el mundo está cambiando, y si queremos formar parte del futuro debemos adaptarnos a él. Como concluimos hace 2 años, las guerras y la humanidad jamás serán las mismas. Con ustedes esto fue la importancia del ciberespacio militar en las guerras modernas y del futuro. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.